Ayer la NASA recuperó del espacio un disco duro futurista. Ya no puedo mantener en secreto lo que contiene. Dice cosas aterradoras. Hola, querida comunidad de Relatos para la Noche. Lo que están a punto de escuchar es algo realmente aterrador. Si estás listo para escucharlo, entonces, te lo advierto, algo cambiará en ti. En la NASA, yo me ocupo de los objetos extraterrestres. Hasta ahora he estado analizando diversas rocas y materiales del espacio, y mi próximo gran proyecto será analizar muestras de suelo de Marte. Con el paso de los años, la emoción de manipular objetos del espacio se fue desvaneciendo, y mi trabajo se redujo simplemente a una simple rutina que establecí para examinar y registrar las características de todo lo que llegaba a mi escritorio. Hace poco me regalaron un trozo de metal liso que, al parecer, la gente de la Estación Espacial Internacional había encontrado flotando en órbita. Cuando lo examiné por primera vez, me intrigó su forma, que parecía artificial, como si alguien lo hubiera creado deliberadamente y lo hubiera lanzado al espacio. No era más grande que un pequeño y elegante cargador de ordenador portátil y tenía esquinas redondeadas y suaves como los guijarros de un río. Fue un hallazgo interesante y me entusiasmó un poco examinar este objeto. Me sorprendió que nadie hubiera considerado que probablemente alguien lo hubiera lanzado al espacio, porque hay muy pocas probabilidades de que este dispositivo haya sido creado de forma natural. Estaba dándole vueltas con mis manos enguantadas cuando me di cuenta de que tenía una pequeña ranura en el lado izquierdo. Mi ritmo cardíaco comenzó a acelerarse. Al introducir un trozo de papel en la ranura, todo el disco duro empezó a transformarse. El metal empezó a derretirse como el chocolate y a moldearse en una forma completamente diferente. Ahora había un simple agujero circular en el lateral que, al inspeccionarlo, parecía no tener fin, ya que solo veía un hoyo oscuro sin importar cuánto mirara dentro. Me alejé del dispositivo cuando me di cuenta de que estaba trabajando con una tecnología tan avanzada que estaba mucho más allá de nuestra comprensión de la física y la química. Esto debía ser llevado a las instancias superiores de inmediato. De alguna manera, durante todo el proceso de sacarlo del espacio y colocarlo en mi escritorio, nadie se había dado cuenta de que este exterior de metal ocultaba componentes tecnológicos en su interior. Esto también explicaba por qué las organizaciones gubernamentales oscuras aún no lo habían retirado. El dispositivo había dejado de moverse y permanecía inmóvil sobre mi mesa mientras lo miraba. Por un lado, sabía que esto estaba más allá de lo que podía manejar. Por otro, una extraña curiosidad mortal me impulsaba a investigarlo un poco más. Tal vez podría descubrir qué hacía. Me llevó horas superar ese desarrollo. Cada vez que introducía algo a través de ese agujero en el lateral del dispositivo, este empezaba a cambiar de forma de inmediato hasta que el agujero se cerraba alrededor del objeto insertado y coincidía exactamente con su forma. Luego zumbaba durante unos momentos como si estuviera examinando el objeto y luego lo escupía por completo con el metal, volviéndose a formar en la misma ranura original. A medida que pasaba el tiempo, me preocupaba cada vez más. Sentía calor en la cara y mis manos estaban húmedas. Estaba a punto de llamar a mi jefe para entregarle esto a los superiores antes de meterme en problemas cuando se me ocurrió una idea loca. Después de introducir de todo, desde bolígrafos hasta varillas de metal, en ese agujero, decidí poner un simple cable USB tipo A conectado en el agujero. Fue una idea al azar, posiblemente inspirada por el hecho de que lo último que tenía en mi cajón era ese cable y era lo único que no había puesto en el dispositivo. Tan pronto como puse el conector en el lateral del dispositivo, comenzó a adaptarse a su forma y a zumbar una vez más. Un pitido fuerte inundó toda mi oficina. La máquina no rechazó el cable, sino que lo mantuvo dentro. Mi corazón empezó a latir con anticipación mientras enchufaba el cable a mi computadora portátil personal. Salté cuando la computadora portátil identificó el dispositivo como un disco duro. El archivo se llamó simplemente GSA Drive. Abrí la unidad y dentro encontré un archivo y una carpeta. El archivo era una simple imagen PNG que mostraba el logotipo de GSA y debajo se revelaba lo que significaba el acrónimo Agencia Espacial Global. No tuve tiempo de reflexionar sobre la existencia de esta organización y, en lugar de eso, me alejé de la imagen para hacer clic en la otra carpeta, impulsado por la curiosidad.
curiosidad. Me tomó un momento registrar el tamaño de esa carpeta. La carpeta entera ocupaba 6000 petabytes. Sentí escalofríos en la espalda. Llamé rápidamente a mi jefe y le expliqué lo que tenía. No pareció creérselo, pero prometió que vendría lo antes posible y me quitaría el dispositivo. De alguna manera, el hecho de que estaba a punto de perder este dispositivo me hizo querer hurgar un poco más antes de devolverlo. Sabía que estaba cavando mi tumba, pero me invadió la urgencia de saber qué había dentro. Hice clic hacia atrás y rápidamente verifiqué la capacidad del disco duro, 10.000 petabytes. Se me hizo un nudo en el estómago al darme cuenta de que este pequeño disco duro tenía una capacidad mayor que la de Internet moderna. Solo la curiosidad me atrajo y me sedujo. Mi deseo de explorar este disco duro superó el creciente miedo y ansiedad que se acumulaba en el fondo de mi mente. Debería haberle entregado el disco a mis superiores y dejar que se ocuparan de él. Gran parte de las carpetas dentro de la carpeta principal contenían miles y miles de archivos que eran de tipos irreconocibles. Mi computadora no podía abrir ni procesar ninguno de ellos y, hasta donde yo sabía, esos formatos de archivo no existían. Encontré más imágenes de varios dispositivos, vehículos y armas que parecían imposibles de construir y que desafiaban las leyes de la materia. Sin embargo, no tuve que buscar mucho para encontrar una carpeta titulada Léame. En el interior, encontré un documento que detalla una idea inquietante y horrorosa. Explica la existencia de la pulsión y por qué está aquí. Lo transcribiré aquí para que lo puedas leer tú mismo. Nombre del archivo: mensaje del 2299. Y comenzaba de la siguiente manera: no sé quién eres, ni en qué línea de tiempo existes. No sé qué fecha es para ti, y ni siquiera sé si eres humano. Como puedes ver, se trata de un intento desesperado de establecer contacto. El pasado necesita saber de nuestros errores para poder evitarlos. A lo largo del tiempo, la humanidad ha aprendido de la historia, pero nunca del futuro. Supongo que esta es una oportunidad de aprendizaje para no seguir el mismo camino que hemos seguido. Durante el año 2050 se produjo una segunda revolución industrial que podríamos llamar. Supongo que conoces, ya que tienes la tecnología para abrir este archivo y leerlo. Esta revolución industrial fue una revolución tecnológica, un auge tecnológico masivo, generado por las décadas de innovación que la precedieron. Fue una época en la que los diferentes descubrimientos de las décadas anteriores se unieron en la tecnología y nos permitieron redefinir nuestros dispositivos para siempre. Al poco tiempo, los coches autónomos fueron sustituidos por una red de centros de teletransportación que te descomponían hasta los átomos y te reconstruían al otro lado. No es que no hubiera accidentes, pero la medicina había avanzado tanto que la muerte se había convertido en un concepto del pasado. Varios miles de personas empezaron a vivir como mentes en robots humanoides en los primeros años del desarrollo de esta tecnología. Los ordenadores cuánticos fueron sustituidos por chips cibernéticos. Nuestros propios edificios evolucionaron hasta convertirse en rascacielos inteligentes que se extendían hasta el borde de la atmósfera. Ni siquiera perdonamos a los océanos, que pronto se llenaron de rascacielos y ciudades submarinas. Cuando la humanidad terminó de conquistar la Tierra y de deshacerse de todas las demás formas de vida, se dio cuenta de los errores que había cometido. Varios países comenzaron a destruir ciudades y a construirlas bajo tierra para fomentar un entorno natural en la superficie. No fue el cambio climático lo que mató la vida. No, eso se resolvió hace siglos. Fue la rápida pérdida de hábitat a medida que la población se extendía más allá de la capacidad de retención de la tierra. Los únicos animales y plantas que quedaron fueron los necesarios para la agricultura que necesitaba la humanidad. Desafortunadamente, no pudieron formar un ecosistema completo y, por lo tanto, el medio ambiente continuó sufriendo y deteriorándose sin una solución a la vista. Así que la humanidad se dirigió a las estrellas. En un breve lapso de 100 años, todos los planetas del sistema solar habían sido terraformados. Desde el cálido desierto de Mercurio hasta los gélidos océanos de las lunas de Júpiter, la gente había encontrado una forma de vivir allí. La población continuó expandiéndose a lo largo de esos años y de alguna manera comenzó a superar la capacidad del universo entero. Lo que muchas personas no se dieron cuenta mientras terraformaban planeta tras planeta es que no podían crear vida. No podían construir el medio ambiente que habían destruido en la Tierra. Yo era uno de los pocos que se autoproclamaban
exploradores espaciales, como los exploradores marinos en la época en que la Tierra era Tierra. Nuestro trabajo era encontrar más planetas habitables que pudieran terraformarse de manera rápida y eficiente. Teníamos la tecnología para terraformar todos los planetas, pero los planetas como Mercurio requerían mucho más tiempo y energía para transformarse porque, después de todo, no podíamos mover literalmente el planeta de su órbita. Sin embargo, si nos dieran otro siglo, dudo que no pudiéramos hacerlo. La tecnología experimental de los agujeros de gusano se había puesto en desarrollo un par de décadas antes. Se entregaban naves espaciales con esta forma de transporte incorporada a cualquiera que quisiera explorar el espacio en solitario, a millones de años luz de distancia del ser humano más cercano. Estas naves podían construir agujeros de gusano hacia otro lugar determinado del espacio y atravesarlos, saltándose millones de años luz de viaje en el proceso. De esa forma, la humanidad comenzó a expandirse nuevamente a través del universo observable, como grietas que se forman lentamente en el vidrio. No encontramos ninguna otra forma de vida durante nuestra exploración y creíamos que estábamos realmente solos hasta que visité Croton 42A. El planeta tenía mares de un azul profundo y continentes llenos de animales extraños. Parecían estar en una etapa temprana de su evolución, aún no eran inteligentes. Cuando mi nave aterrizó por primera vez en el planeta, me di cuenta rápidamente de que la atmósfera coincidía con la de la Tierra original, rica en oxígeno. El planeta era un duplicado exacto de la Tierra. En la inmensidad del universo, las estadísticas habían creado un planeta similar. Estaba muy lejos de la estación espacial más cercana. No tenía forma de comunicar mi hallazgo. No exploré más el planeta, teniendo cuidado de no alterar el entorno y evitar cualquier otra posible forma de vida inteligente que aún no había visto. En lugar de eso, recogí muestras del área en la que había aterrizado mi nave y me fui rápidamente, asegurándome de esterilizar todo mi traje espacial en la sala de esterilización. Llevé las muestras al asentamiento humano más cercano y después la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Me convertí en una especie de celebridad, un legendario explorador espacial que había encontrado una utopía para las personas más ricas y, lo más importante, había encontrado más vida en la desolación del espacio. Pero no fui el único que regresó al asentamiento humano más cercano. Algo había sobrevivido a la cámara de esterilización y regresó conmigo. Se había propagado por toda mi nave espacial y a todas las personas con las que había tenido contacto. Saltó de persona a persona y se propagó rápidamente. A lo largo de todas estas décadas de innovación y avance tecnológico, nos habíamos olvidado de una cosa. Cuando la humanidad comenzó a apoderarse del planeta, también erradicó todas las bacterias y los virus, con lo que se aseguró de que nadie enfermara. La medicina avanzó demasiado rápido para su propio bien y, con este crecimiento, dejó un enorme vacío en sí misma. Todas las plantas medicinales necesarias para elaborar medicamentos se extinguieron porque se las consideró inútiles después de erradicar todas las enfermedades. Un simple virus procedente de un planeta a millones de años luz de distancia empezó a conquistarnos, igual que nosotros habíamos hecho con las estrellas. De la misma forma que habíamos construido grandes redes de convertidores de energía térmica y luminosa alrededor de las estrellas, esta enfermedad empezó a rodearnos. En el primer año, la mitad de la población humana murió. Los síntomas eran simples. La piel del paciente comenzaba a volverse azul lentamente a medida que pasaban los días. Cuando la piel se había vuelto completamente azul, se arrugaba antes de que todo el cuerpo fuera incapaz de retener agua. El paciente moría de muerte súbita por deshidratación. Asentamientos enteros se desplomaron en la anarquía, mientras la gente luchaba por comida y recursos. Se formaron grupos militares que atacaban en masa, robando recursos y comida. Estallaron guerras en toda la utopía intergaláctica que la humanidad había creado para sí misma y derribaron edificios. Nada podía detener su propagación. Ni siquiera sabíamos cómo se propagaba, ya que parecía propagarse por todos los medios posibles. Los científicos que estudiaban a los pacientes empezaron a morir y no había forma de estudiar el virus sin infectarse. Los más ricos empezaron a comprar costosas naves espaciales para pasar la cuarentena, pero pronto fueron atacados y todo el orden se derrumbó. Durante unos pocos meses,
El caos y la guerra iluminaron planetas enteros como fuegos artificiales en el cielo. Con nuestro armamento avanzado, los humanos se convirtieron en versiones animales desesperadas de sí mismos que buscaban suministros y alimentos mientras portaban el virus y lo transmitían por todas partes. Durante todo este tiempo, me mantuve con vida. No presenté ningún síntoma y, de alguna manera, el virus simplemente pasó a través de mí. Tomé mi nave y me alejé de los principales asentamientos humanos para protegerme. Mientras seguía escuchando las transmisiones y los mensajes de todos, vi digitalmente cómo asentamientos humanos enteros se vaciaban y la infraestructura comenzaba a deteriorarse. Todo nuestro desarrollo a lo largo de siglos comenzó a decaer y retroceder. La población se redujo hasta quedar confinada a un solo planeta, la Tierra, el único planeta que no había registrado un caso de este virus. Un pequeño gobierno había protegido al planeta entre todo el caos intergaláctico. La gente de la Tierra pensó que ese era el fin, que de alguna manera habían sobrevivido contra todo pronóstico y que dependía de ellos reconstruir el imperio intergaláctico que habíamos formado. Un caso misterioso pisoteó esas ambiciones y erradicó al resto de la población. Después de días sin recibir una sola transmisión o mensaje, me di cuenta de que posiblemente era el último de mi especie en el vacío desesperanzado del espacio. Visité las colonias abandonadas, desesperado por encontrar un solo ser humano además de mí, pero todo lo que encontré fueron cuerpos que el virus había dejado a su paso. Por alguna razón, todavía no me he contagiado. El virus me ha perdonado la vida y, al mismo tiempo, me ha condenado a morir en la soledad de las estrellas. Al terminar este siglo y comenzar uno nuevo, comienza una era entera, una era sin humanidad, una era en la que todos nuestros asentamientos comenzarán a derrumbarse hasta convertirse en polvo, hasta que no quede ni rastro de nosotros en el universo. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si eso hubiera sucedido con todas las demás formas de vida? Regresé al planeta en el que se originó el virus y decidí pasar el resto de mi vida allí. Incluso después de quitarme el traje espacial y respirar el aire fresco y agradable, el virus no me infectará. De alguna manera, soy el único inmune entre los billones de personas que sucumbieron a esta enfermedad. Antes de terminar con mi miserable existencia, le he encomendado a la IA de mi nave que escriba y entregue este mensaje en el disco duro principal de mi nave. Abrirá un pequeño agujero de gusano e intentará enviarlo al pasado, una tecnología en la que he estado trabajando personalmente desde que toda la raza humana se extinguió. La IA de mi nave me ayudó mucho y pude lograr lo que toda la humanidad aún no había logrado: viajar en el tiempo. Si estás leyendo este mensaje y la fecha es de principios del siglo XXI, significa que mi viaje en el tiempo por el agujero de gusano tuvo éxito y que hace mucho que morí. Bueno, en tu línea temporal ni siquiera existo todavía. Por favor, difunde este mensaje tanto como puedas, dáselo a todo el mundo, aprende de nuestros errores, protege el planeta, cuídalo, es el único hogar que tenemos en el mortífero y negro mar de estrellas. Fin del comunicado. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando terminé de leer el mensaje. En el fondo, sabía que era genuino. Le dije a mi jefe que estaba bromeando con él y tomé el viaje para mí. Estoy compartiendo este mensaje aquí antes de que me lo quiten y lo censuren. ¿Ustedes qué opinan en la comunidad de Relatos para la Noche?